para que nos acompañen también del otro lado. Y vamos a empezar con una comunicación, en este caso con el diputado provincial mandato cumplido. Estamos hablando del señor Claudio del Pla, porque queremos saber cuál ha sido el impacto de la marcha federal. Es una charla que teníamos pendiente y nos interesa tener en cuenta y tener presente esta repercusión a nivel país, ¿no? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver ahí, vamos a ver. Ahí está, Claudio. Bueno, contame un poquito cómo analizás esta circunstancia, qué es lo que pensás en relación a lo que ha acontecido y fundamentalmente a esta serie, ¿no?, de movilizaciones sociales de manera permanente que se han estado dando en todo el país y que parecen de alguna manera no tener fin, ¿no? Y no tiene fin porque no tiene respuesta. Claro que es así, la gran marcha federal de casi 100.000 personas en Plaza de Mayo y después en todo el país unas 300.000 personas movilizadas, muestran el contraste, el abismo que existe entre la política oficial y las demandas de una mayoría del pueblo, que no es mayor todavía simplemente porque los sindicatos y las organizaciones oficiales se han vuelto digamos, puramente oficialistas, hacen actos para apoyar al gobierno en lugar de actos para reclamar las reivindicaciones de los trabajadores en un país donde cae el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, crecen los indicadores de pobreza, y no hay día en este país que no haya una mala noticia para el trabajador, para la ama de casa. Entonces, la gran movilización de la unidad piquetera, de los desocupados, y de algunos sindicatos, muy pocos todavía combativos, marca la verdadera necesidad, la agenda de la clase trabajadora argentina en contraste con una política fracasada, largamente fracasada, que ya se aplicó muchas veces y que siempre terminó muy mal, y que ahora cualquiera del pueblo lo aprecia así porque cuando vos haces una encuesta de opinión, la gente te dice, ¿cómo está hoy? Y la gente, estoy mal, la verdad, tengo dificultades de todo tipo. ¿Y cómo piensa que va a estar el año que viene? Y bueno, peor, responde el 70% de las personas. Hay una percepción popular de que lo que la política oficial no tiene la capacidad de dar respuesta a ninguno de los temas. Es falta nosotros estamos sí, es falta de capacidad, sí. Claudio, de voluntad. ¿Cómo lo evalúan ustedes efectivamente a esto, no? Porque, digo, por una parte hay, me imagino, un sector de la sociedad que ve un gobierno de alguna manera inoperante, otros quizás un gobierno que tiene la voluntad de cambiar, pero no tiene las herramientas necesarias o el acompañamiento, quizás también ven este resquebrajamiento, ¿no?, social, y otro sector que puede evaluar que quizás es un gobierno que no tiene la voluntad de hacer cambios tan trascendentales que puedan mejorar la calidad de vida de los argentinos en su mayoría, ¿no? Porque con los niveles de inflación que hay, como vos decías, realmente no hay solo un segmento de la sociedad que lo pasa mal, es prácticamente toda la sociedad argentina. No, lo que ocurre es lo siguiente, es voluntad, es falta de capacidad. No, están atados a intereses con los cuales no quieren romper, y que son los intereses de los acreedores de una deuda completamente fraudulenta, es decir, el orden de prioridades del gobierno, pero no solo del gobierno, sino de la oposición política mayoritaria que votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ha establecido el orden de prioridades, primero los acreedores, los usureros de una deuda, como te decía, fraudulenta, sus intereses y las imposiciones de ese Fondo Monetario que hace un control trimestral ahora de la economía nacional y que son un ajuste brutal contra las condiciones de vida del pueblo. Este es el punto. Entonces, en la medida en que elegís defender esos intereses, no podés defender el interés de la mayoría de los argentinos. El acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo que es inflacionario, deliberadamente están provocando esta inflación, no es un mal que le viene de afuera al gobierno. Hay un poco de inflación importada por la guerra y demás, pero el gobierno es el que sube las tarifas, el gobierno es el que impulsa el aumento de los combustibles, está haciendo una devaluación sistemática de la moneda. Todo esto está provocando una desorganización económica cada vez mayor, porque a su vez la inflación es el mecanismo por el cual se ajusta la economía. Por ejemplo, el Estado provincial, pagando salarios devaluados, rápidamente juga su déficit. Lo mismo pasa con el Estado nacional. A su vez, el salario de los empleados públicos es un parámetro para los privados. Sí. Entonces tenemos una política que no resuelve nada, pero sí ha decidido
que la crisis la paguemos los trabajadores. Es decir, tienen enormes contradicciones incluso entre ellos, los distintos grupos capitalistas. Por ejemplo, no hay crédito. Un crédito es imposible de tomar para ninguna actividad económica, y una parte de los acuerdos con el Fondo Monetario implica subir las tasas de los créditos. Eso va a trabar la economía y va a destruir puestos de trabajo. Entonces, cuando viene el gobierno y dice, no va a haber más planes sociales porque ahora va a levantar la economía, es falso. Ellos están actuando para que la economía deje de producir puestos de trabajo y se planche. Todo esto tiene esa consecuencia. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen ante esta circunstancia? Nosotros ante esto creemos que hay que barajar y ir de nuevo, es decir, que hay que atreverse a hacer cosas que nunca se hicieron en el país. Mirá, la que nunca gobernó en este país es la izquierda. Y la izquierda plantea hoy, por ejemplo, te doy una medida práctica para enfrentar la inflación. Si queremos evitar pagar el pan a 300 pesos, que es el equivalente al precio internacional del pan, tenemos que establecer medidas para que en Argentina paguemos el pan al costo argentino. Porque el que produce el trigo acá no paga salarios en dólares, paga salarios en pesos y muy devaluados. ¿Por qué sube el pan entonces? Porque ese hombre quiere venderlo afuera a un precio mayor. Bueno, el Estado tiene que intervenir para que en la Argentina paguemos el pan a precio argentino. Esto es parte de lo que debería ser al costo argentino. Lo que debería ser una política de control estatal del comercio exterior para que incluso se pueda proteger a la economía argentina de esta desorganización que hay también a nivel mundial. Y para evitar todas las maniobras que hoy están desarrollándose de un verdadero sabotaje de la clase capitalista. Por ejemplo, hubo récord de exportaciones a precios muy altos, de soja, de trigo, de todos estos productos. Sin embargo, el Banco Central no queda un peso. Así como el dinero entra por una puerta, se va por la otra. Así no hay manera de que en Argentina haya inversiones. Entonces la de la izquierda plantea nacionalizar el comercio exterior para evitar el peso de la inflación externa, para que paguemos a los costos argentinos los productos de la canasta básica. Es una manera concreta de combatir la inflación. Hay que evitar que se siga fugando el trabajo de los argentinos a través de la banca y establecer que el ahorro nacional se invierta para hacer andar la economía, primero para crear de verdad puestos de trabajo, en la construcción, que sería el primer paso, con la construcción de una cantidad muy importante de viviendas. Ahí sí podríamos tener el reemplazo de los planes por trabajo. Pero si no hay trabajo, tiene que haber universalización de los planes. Bueno, estas son algunas de las medidas que propone la izquierda y que son completamente distintas a las que se han aplicado en los últimos 40 años por gobiernos de todos los colores, de derecha, de centro, más populares, menos populares, pero todos terminan haciendo lo mismo y sangrando al pueblo trabajador. Eso se tiene que terminar. Bueno, ¿qué pasa en relación al escenario electoral? Porque ya hemos visto numerosas pintadas, por lo menos de dos posibles candidatos, ¿no? Uno tiene que ver justamente con la necesidad o quizás el deseo de continuidad de Gustavo Sáenz a este proyecto político provincial. Hemos visto pintadas del sí también de Salta Independiente. Y por otro lado, la figura de Juan Manuel Urtubey, que reaparece en lo que es el mapa político, no solamente nacional, sino también muy fuertemente a nivel provincial. ¿Qué es lo que ustedes evalúan de esto? Porque el año que viene se van a estar renovando no solamente el gobierno a nivel nacional, sino también lo que son los gobiernos provinciales, ¿no? Sí, mira, en primer lugar las elecciones están muy lejos. No sé cómo vamos a llegar a las elecciones con el nivel de desorganización económica que tenemos ahora y la responsabilidad de los partidos, incluidos aquellos que quieren que los voten el año que viene, es decir que hay que hacer hoy. Un partido que no establece una posición hoy, seguro es un partido trucho, digamos, que sus respuestas no tienen que ver con la realidad. Nosotros estamos diciendo hoy lo que hay que hacer y estamos buscando que la clase obrera intervenga para armar una fuerza social que si se fortalece en su intervención política también va a tener una traducción electoral. Si la clase obrera sigue simplemente mirando y recibiendo golpe tras golpe esta política y no logra levantar cabeza, va a ser difícil plantar una alternativa política como la que nosotros creemos que hay que plantar también en las elecciones, que es una alternativa desde la clase trabajadora, desde el Frente de Izquierda, que pueda tomar medidas como la que yo te acabo de explicar, para defender al pueblo argentino. Entonces, nosotros estamos viendo que hay un operativo de manipulación de las elecciones, porque quieren adelantar las elecciones provinciales, quieren eliminar las PASO, digamos, de acuerdo a la conveniencia de quien tiene el poder. Es decir, Sáenz está reproduciendo lo que hizo en su momento Romero y también Urtubey,
de manipular los diseños electorales y de separar la elección provincial de la nacional con el concepto mentiroso de que habría un problema político provincial y otro problema político nacional. Con el concepto mentiroso de que Sáenz defendería a todo el interés de los salteños, no importa si sean oligarcas, trabajadores, empresarios, clase media o desocupados. Y eso no es así. Sáenz ha mandado a votar este acuerdo con el Fondo Monetario y está aplicando un ajuste en la provincia. Los indicadores de pobreza rajan las paredes en Salta. Es un continuismo que se quiere establecer con Sáenz de los mismos métodos que en el pasado llevaron a que Romero coopte a toda la oposición, incluido el radicalismo, o que Urtubey coopte a toda la oposición, incluido todas las fuerzas políticas. Sáenz quiere reproducir esos métodos y en oposición a eso, ¿quién va a estar? La izquierda, el Partido Obrero, plantando una alternativa contra un régimen oligárquico. Las elecciones van a volver a tener ese escenario el año que viene. Y denunciamos toda la manipulación que hoy se hace y advertimos que no es tiempo de discutir sobre elecciones. Estoy contestando una pregunta tuya, pero hoy hay que discutir cómo hacemos para que cada minuto que pasa la gente no se vuelva más pobre. Perfecto. Claudio, queda clarísimo los conceptos que estás planteando y obviamente necesitamos este análisis tuyo, así que te agradecemos que nos hayas atendido en esta tarde y bueno, seguramente en otra oportunidad tendremos la posibilidad de tenerte acá en el piso. Pero con todo gusto y buenas tardes a todos. Que estés muy bien, hasta luego. Así pasaba Claudio del Pla, entonces diputado provincial mandato cumplido, haciendo este análisis, ¿no? El impacto de lo que fue la marcha federal semanas atrás, que desembocó en la Plaza de Mayo, con muchísima participación